Pero es más importante el agua que salta para la vida eterna que hablamos en el domingo anterior. A ver, del día de hoy, nada de lo que hayamos dicho antes va a ser hoy quizá más importante, pero quizás recordar cosas es bueno que han sido dichas en las Escrituras. Sobre todo nosotros que estamos interesados en conocer la manifestación de Jesucristo en las Escrituras, ¿cierto? Como lo hacían los antiguos, que indagaban los tiempos y los momentos que hablaba la Escritura referente al Mesías. En particular quisiera decir, ¿cierto? De la perspectiva de Juan, quisiera leer algunos pasajes del capítulo 19 que más o menos reflejan lo que a ellos les pasó y a nosotros también. San Juan capítulo 19. Sí, el Evangelio. Juan 19. Bueno, aquí está relatado el proceso que se hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue vendido hasta el momento de la crucifixión, ¿cierto? Y en el versículo 28 en adelante me voy a concentrar en leer algunos pasajes que quisiera recordar hoy día con ustedes. Y es, en particular, que el apóstol le atribuye conocimiento claro a Jesús de lo que le estaba aconteciendo. Jesucristo no estaba en la cruz padeciendo por algo que él no supiera que iba a pasarle, ni sin saber lo que realmente estaba ocurriendo con él. ¿Cierto? Por eso dice en el 28, le atribuye conocimiento Juan a Jesús de lo que estaba haciendo, porque dice, después de esto, ¿cierto? De haber hablado con Juan, que estaba al pie de la cruz con su madre y encargándosela a ella, ¿cierto? Dice, porque dice, aquí tu madre y aquí tu hijo, ¿usted sabe esa lectura? Dice, después de esto, sabiendo Jesús, ¿Cuánto leyendo, hermano? en el 28, 20. después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, ojo, eso es lo que me llamó mucho la atención de este pasaje. No es que yo no lo supiera que fuera así, pero el texto lo dice claramente, ¿cierto? Lo dice manifiestamente. Después de esto, sabiendo, dice Jesús, que todas las cosas eran ya cumplidas, y esto es lo que me interesa saber, qué cosas estaban cumplidas. Dice, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Esto está citado con Salmo, ¿cierto? También en la Escritura. Dice, está citado esto, dijo, tengo sed, y al tercer tener sed, trajo como consecuencia lo siguiente, ¿cierto? Verso 29 dice, y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos llenaron o hincharon una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, ¿cierto? Se la llegaron a la boca. Y como tomó el vinagre, dijo, consumadores. Esto está citado del Salmo 69. ¿Ustedes saben qué significa dar a beber vinagre a una persona que está muriendo?
pueden capturar la idea? Vamos a ver. Dijo, tengo sed. O sea, la sed la sentía, no es que la está diciendo solo por cumplir la escritura. ¿Sí? Pero en el Salmo 69, entonces eso es Juan 20, ¿cierto? Juan 19, gracias. Claro, leímos del 28 al 30, ¿cierto? 28 al 30. Cuando el 69, que esta misma referencia lo dice ahí, ¿cierto? Fácil encontrarlo. 21. Claro. Del 20 al 21. Salmos 69, del 20 al 21. Claro, uno puede remitirse y decir, estaba escrito antes. Ya, maravilloso, se cumplió una profecía. Para que se cumpliese la escritura, Jesús lo dijo. Pero tenía sed, y también tenía sed. Y sí, miren lo que describe. Leamos un poquito este salmo. En las versiones más antiguas, dice como título arriba de la hoja, el abatimiento del Mesías. Dice, sálvame Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Es como cuando usted está rodeado por todos lados. Y su mismo corazón está afligido. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando en mi Dios. Han solentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. ¿Le habrá acontecido esto a Jesucristo? ¿Cierto? Dice que Jesús mismo dice que le aborrecían porque daba testimonio que las obras eran malas. También les dice, el mundo os aborrecerá. Si el padre de esa familia llamaron Belcebú, dice, cuanto más a los hijos de la casa, ¿cierto? Lo que sí no podemos decir es que obligarle de sus pecados, dice, Dios, tú sabes mi locura y mis delitos no son ocultos porque el Señor Jesús no pone en maldad ni en su boca, dice la misma escritura. Pero más adelante, dice, verso 8, he sido extraño a mis hermanos, extraños a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de la casa. ¿Sabes lo que significa eso, no? Exactamente. ¿De qué nos sirve este texto? El motivo por el cual al Señor Jesús lo aborrecieron, ¿cierto? Dice aquí, porque dice, el celo de tu casa me consumió. Y de eso se acordaron los discípulos cuando vieron que Jesús echó fuera los mercaderes del templo, ¿cierto? Lo saben. Dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuda mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Pude ser además saco mi vestido y vine a hacerme por obrero. O sea, en la misma aflicción y aborrecimiento que sufrió David en sus días, el Señor Jesús también fue por el celo de la verdad de Dios, ¿cierto? Después dice 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y del profundo de las aguas, o sea, del abismo. No me niegue el ímpetu de las aguas, ni me suelva la hondura, ni el pozo se cierra sobre mi boca. Óyeme Jehová, porque apacible es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de mis situaciones. No escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado,
apresúrate y óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta y mi corrupción y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. O sea, el Señor Jesús realmente también tiene que haber llegado a cierto grado de congoja de su aflicción. Esperé que se compadeciese de mí y no lo hubo. ¿Por qué no hubo consolador para el Señor Jesucristo? Porque el Señor lo entregó al padecimiento y no lo defendió. No hay cosa más grande temor que pueda, o sea, no hay cosa más que humanos puedan producir temores que estamos sin la protección de Dios. Yo realmente lo entiendo creo en parte a Moisés cuando dice: si tú no vas a salir con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces él vio que Dios no lo estaba ayudando también, y también dice: esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno allí. Luego dice el texto que estábamos citando: pusieronme además y él por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Luego dice: sean su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para ver y a siempre titubear sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo les alcanza. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Persiguieron al que tú heriste, es decir, ellos no gozaron en hacerle el mal a quien Dios no lo defendía, a quien Dios quería que fuera herido, pero por nuestros pecados. Se han raído del libro de los vivientes, ojo, y no se han escrito por los justos, y yo afligido y adolorido tu salvación, oh Dios, me defenderá. O sea, aún así, se esperó en Dios. Luego dice: alabaré yo a Jehová, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, en su salero con alabanza. Agradará a Dios más que el sacrificio de buey y becerro que echa cuernos y uñas. Verán a los humildes y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Él oye a los menesterosos y no desprecia a los prisioneros. Alábenlos en los cielos y en la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios guardará Sión, que verificará la ciudad de Judá, y habitarán allí y la poseerán. Y la simiente de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Esta promesa de bendición. Entonces, persiguieron, dice, al que tú heriste. ¿Quién estaba siendo herido en la cruz? Hay alguien que en la escritura citaba que Dios mismo lo iba a herir. Lo dice en Isaías 53. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Se identifica la palabra quebrantarlo? Es hacerlo, herirlo, ¿cierto? Quebrantar es romper, ¿cierto? Es afligir tanto el ánimo como la salud y todas las cosas, ¿cierto? En este caso Jesús fue y llegó a esta condición, y Dios lo dejó en esta condición a fin de que pagara por su vida nuestros pecados. Si el Señor lo protegiera, no había manera que el Señor Jesús hubiera podido morir, pero tuvo que dejarlo en manos de los que le afligían para que fuera muerto en lugar nuestro. Así que vemos en la Escritura que Jesús, poseído de este pensamiento, estaba en la cruz. Él sabía que se estaban cumpliendo las Escrituras, sabía lo que iba a comer después que dijera, lo que le iban a dar a beber después que dijera tengo sed. Y para que se cumpliera la Escritura, no dijo tengo sed, porque le iban a dar vinagre, ya sabía. No, lo dijo igual. Lo dijo igual. Y le dieron a beber vinagre. Entonces, ¿saben lo que significa hacer que le den a beber a usted vinagre? En vez de ayudarle a su dolor, se lo aflige más, porque es agradable el vinagre. Traten de tomar un poco de vinagre. Lo seca. ¿Cierto? Y no recibe ninguna ayuda. Entonces, esperé consoladores y no lo hubo. El Señor Jesús sabía que no iba a tener consoladores. ¿Ustedes creen que estas cosas no las había leído? ¿No las sabía Él que inspiró a los profetas? Sabía que no iba a haber para Él ninguna consolación. Ni el mismo Dios iba a estar con Él, sino que iba a ser entregado con hombre. Entonces, pero Él estaba persuadido en la cruz de qué cosa? Que se estaban cumpliendo las Escrituras. Y el propósito de Él era venir a cumplir las Escrituras, ¿cierto? Por eso dice, sabiendo que todas las cosas eran ya cumplidas. ¿Qué cosas eran ya cumplidas?
todas las cosas que hizo antes. ¿Qué cosas? Todas estas señales y milagros que el Señor hizo, ¿cierto? Que testificaban que Dios era con él, que él era hijo de Dios. Y todas aquellas escrituras de que había nacido de la simiente de David para venir a ser el salvador de nuestros pecados, que en lo que consiste la bendición de Abraham. Acuérdense que Pablo dice que la bendición de Abraham es por la fe en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. En Gálatas capítulo 3 lo pueden leer, ¿cierto? Claramente. Entonces, aquí también lo mismo. Y luego dice, verso 30, en Juan 19, 30, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está consumado, o consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio su espíritu. Es decir, su labor de cumplir las Escrituras, cumplir la voluntad de Dios para nuestra salvación, hacer las señales que lo declaraban como hijo de Dios, predicarnos el Evangelio, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de las nuestras, todo esto ya lo había cumplido. Había hablado la verdad en la congregación, no tuvo temor. Él entregó su espíritu, terminó su trabajo, todo estaba consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro, fíjense, partieron por los extremos. Y dice que habían sido crucificados con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura. Y aquí empieza a recapitular. Hueso no quebraréis de él. ¿Ustedes lo pueden encontrar eso dónde? Éxodo 12. Esta es la misma concordancia. 12:46. Se lo leo. Esto está tomado de la fiesta de la Pascua. Jesús como Cordero Pascual, ¿cierto? Hablando de cómo iba a ser la Pascua, ¿cierto? Usted puede leer el capítulo completo si quiere, ¿cierto? Pero hablando de quiénes podrían comer la Pascua y cómo se debía comer la Pascua, en el versículo 43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, pues, dice después que lo hubiera circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerá de ella. En una casa se comerá, y no llevaréis de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Entonces Jesús es el Cordero Pascual. La Escritura nos está diciendo aquí claramente, no quebraron hueso suyo, porque está escrito en la Escritura. Y por estas cosas sabrían, ¿no?, que al Mesías, debiéndole haber quebrado las piernas para poder apurar su muerte, porque le querían que muriera antes de la puesta del sol para sepultarlo, esta Escritura se cumplió en él. Y después dice la Escritura, y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Y esto lo sacó el Espíritu de Dios a colación en la mente de Juan cuando escribió esto, de Zacarías 12:10. Vayamos a leer eso. Está casi el final del Antiguo Testamento. Dice, ven aquel día que yo procuraré, versículo 9,
voy a leer de nuevo, entonces, dice en aquel día que yo procuraré quebrantar toda la gente que viniera contra Jerusalén, ¿cierto? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto no es un mal espíritu, un muy buen espíritu, un espíritu de Dios, ¿cierto? Es como decir, yo derramaré sobre el espíritu de los moradores de Jerusalén, de la casa de David, espíritu de santo, ¿cierto? Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Está hablando quién? Cuando dice yo procuraré defender a los que vinieron contra Jerusalén, ¿está hablando Zacarías o está hablando Dios? Está hablando Dios. Y dice, luego, se entiende Dios, porque nadie puede derramar espíritu sino Dios. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y oración. Y este mismo que derrama el espíritu de gracia y oración dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Pregunto, ¿por qué es el Señor Jesús el que derrama aquí el espíritu de gracia y oración? Juan lo dijo. ¿Qué dijo Juan? El Bautista. ¿Qué estaba en la mano de Jesús? El dieldo, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué iba a hacer? Él iba a separar trigo de la paja y lo iba a quemar. Es decir, tenía juicio. Y además, ustedes lo saben, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces aquí también es atribuible a Jesucristo en el sentido de que derramaré espíritu de gracia y oración, y el mismo Dios que lo derrama también este espíritu por medio de Jesucristo es quien dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Al mismo que derrama el espíritu de Dios, a ese mismo van a traspasar, o a mí me van a traspasar. Así que claramente aquí no dice Jesús de Nazaret, pero está hablando claramente de Jesús de Nazaret. Y dice, y mirarán a mí, me quiero traspasar, y harán llanto sobre él como sobre un unigénito, afligirse sobre él como quien se aflige por un unigénito. Cuando se muere una mamá, un hijo unigénito, ¿cómo llora? Él y no yo. ¿Es un dolor chico o un dolor grande? ¿Sabe lo que significa unigénito? Hijo único. Y entonces, mi hermano, claramente aquí la Escritura nos está diciendo, por el Espíritu de Dios que inspiró a Juan, el apóstol, ¿cierto?, que la Escritura se estaba cumpliendo en Zacarías, ¿cierto?, cuando el Señor Jesucristo, ¿no?, fue traspasado en el costado. Y fue traspasado para confirmar su muerte. Por lo tanto, el hecho de que no le hayan quebrado las piernas coincidía con las Escrituras del Antiguo Testamento de la Pascua. Como sacrificio por nuestros pecados no podía quebrarse hueso suyo. Además, Jesús ya habló de que era el Cordero Pascual, porque había dicho, el que no come mi carne, no bebe mi sangre. O sea, de los pocos sacrificios de los que se podía alimentar el pueblo, eran de estos, sobre todo el de la Pascua. Y todos comían la fiesta de la Pascua. Sin embargo, de los otros sacrificios de expiación o de holocausto, solamente podían comer los sacerdotes. Y aquí este sacrificio lo comía todo el pueblo, ¿cierto?, recordando la noche de la liberación. La noche que ellos terminaban de comer esta Pascua, ellos salieron al exilio de Egipto. Salieron de Egipto. El Señor también, la noche que Él padeció, puede haber comido antes la Pascua y haber inaugurado un nuevo pacto, ¿cierto?, con la copa y el pan, que tomó de la misma cena antigua de la Pascua. Salió también al Padre, porque el Señor Jesús sabía que después de padecer le esperaba la gloria, ir a la presencia de Él. Por eso Él, el Señor, sabía que este era el último momento que iba a estar enviado haciendo la voluntad del Padre de nuestra redención. Ahora, al morir, dijo palabras tan claves como todo está terminado. Es decir, si usted alguna vez a alguien por ahí le dice que le falta algo para ser redimido, es un blasfemo, porque todas las cosas que usted necesita para ser salvo, que es la muerte del Hijo de Dios por sus pecados, ¿cierto?, para pagar todas sus culpas,
¿cierto? Jehová cargó en el pecado de nosotros, sus aflicciones y las señales como Mesías, todas fueron hechas y todas fueron consumadas en la muerte del Señor Jesucristo. No había nada más que hacer. Por eso dice aquí, y me llama mucho la atención, si yo pienso distinto de Jesucristo, no tengo su espíritu, porque dice aquí, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, a esto me aferro, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. O sea, Jesús sabía que al momento de morir se estaban cumpliendo las últimas Escrituras y todo había sido consumado. Por eso fue lo último que dijo después de beber vinagre en el total desconsuelo, porque esto que le dieron a beber vinagre era perverso. Entonces, en vez de querer ayudarlo, lo afligieron más. Habiendo inclinado la cabeza del Espíritu, ¿cierto? Y dijo que todo estaba consumado. Pero también había otra escritura que tenía que cumplirse, y dice: mirarán a mí que traspasaron, dice. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era el discípulo de Jesús, más secreto por medio de los judíos, rogó a Pilato que lo tiraran el cuerpo, dice, de Jesús, y preveniendo a Pilato entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vio también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra, y nada, dice como decía el libro, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, dice con especias, y como era costumbre de los judíos sepultar. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, del cual aún no había sido puesto ninguno. Dice allí pues, por causa de la víspera de la Pascua, los judíos, porque de aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, estaba cerca del lugar donde lo ejecutaron, y se cumplió la escritura que con los ricos fue en su muerte. ¿Cierto? Fue sepultado en el sepulcro de ricos, eso tuvo que arrendar los doceos, pagar una suma no importante por causa de sepultario del Señor. Por la misericordia, ¿no?, de Nicodemo, ¿cierto?, que le había seguido secretamente, y también de quién, José de Arimatea, ¿cierto?, que no habían consentido los hechos. O sea, para ellos era un hombre de Dios, al menos como lo pensaba todavía Nicodemo, ¿cierto?, era un profeta quizás. Pastor, Y ahora viene ¿me puedo hacer la pregunta de Zacarías? sí, dígame. Cuando uno llora de esta forma, es porque ya no tiene esperanza, o sea, se lo mataron. Y se afligieron y se regaron sobre él. Sí, yo creo que el llanto de ellos es de arrepentimiento, porque dice espíritu de gracia y oración. Porque ellos no esperaban que iba a resucitar. Pero fíjense la frase: mirarán a mí, a quien traspasaron, pasado, y el mirar a mí es presente. Sí. O sea, lo van a ver vivo. Sí, pero cuando lo estaban viendo muerto, ellos no esperaban resurrección, nadie la esperaba. Entonces tiene que haber estado, Es que el texto que yo veo aquí, ellos no se afligieron por la muerte de Jesucristo, se alegraron y se tranquilizaron. No se cumple ahí eso en la muerte de Jesús. ¿Pero quiénes se afligieron entonces? Los que cita después Apocalipsis 1, los que le vean cuando regrese. Ese texto tiene un cumplimiento en cuanto a que a Jesús lo sepultaron, o sea, antes de sepultarlo, perdón, le traspasaron el costado. Para eso cita Juan el texto, para decir que le traspasaron el costado para confirmar la muerte de él. Y salió de su costado y sangre, y por eso él creyó. No, pero me refiero a que cuando fueron a sepultar a Jesús, lo fueron a sepultar sin esperanza. No esperaban resurrección. Sí, pero fíjese, dice: derramaré espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando a los que lo traspasaron. Es decir, los discípulos no traspasaron a Jesús, ¿cierto? Ellos, a pesar de su ignorancia, Pero lo miraron. sí, pero no lo traspasaron. Está hablando de los que lo mataron. Entonces eso es lo que está diciendo el texto. Por eso después, la aplicación que le da Juan, vamos a leer Apocalipsis 1. Cita después este pasaje para el regreso de Jesús. Apocalipsis 1. Pero lo que se aflige son los discípulos, porque ya lo habían muerto y se les acabó la esperanza. Sí, pero no son ellos, sino que son precisamente los que lo mataron. Miren, vamos a leer aquí. ¿Y por qué se afligieron entonces? Porque están llorando por haber matado a los unigénitos. Ese es el punto. Miren, mataron al unigénito. Ese arrepentimiento no lo tuvo, ¿verdad? No, pero lo van a hacer, pero se entiende de que no podemos. Aquí hay que entender que todos ciertamente dicen: no dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, esto tiene un cumplimiento, por lo que cita Juan, es porque le traspasaron. Estaba anunciado antes que iban a traspasar. Pero eso de que iban a llorar,
por haberle traspasado, no se cumplió ahí, porque ellos no, los que lo traspasaron, que fueron todas, no estaban totalmente convencidos para nada de que Jesús fuera el Mesías. Pero cuando lo vean venir en las nubes, como dice Apocalipsis 1, leamos, dice aquí, dice, y aquí dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y luego dice, y los que le traspasaron, o sea, también los que lo mataron, ¿entiendes? ¿Cierto? Pero aquí uno puede decir, se refiere a los que consintieron con su muerte, los va a resucitar cuando Él venga para que lo vean, venir, como dicen algunas personas, o se refiere a todos los que han consentido en su muerte. Es decir, han estado de acuerdo que lo hayan muerto como un criminal, y hasta el día de hoy lo consideran así como un criminal, como un hombre que no fue de Dios, y que se ganó la muerte ignominiosa que tuvo. Dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea amén. Si usted lee después, en Zacarías, todos se lamentan por él. Y ese lamento, se debemos entender Juan, porque el Espíritu de Dios nos dice que es el regreso de Jesús. Entonces, acuérdense que nosotros somos los discípulos, somos los maestros, no somos los discípulos. Así nos explica la Escritura del Señor. Pero cuando le sacaron el cuerpo a José de Arimatea, a María, entonces, yo creo que estaba ya entendido. Sí, pero no se refiere a ellos. Lo vuelvo a reiterar. No significa que ellos cumplan la Escritura. Aquí la Escritura está hablando de gente que lo va a ver venir regresando. Eso es lo que lamentan. Sí, pero no se refiere a eso. Creámosle a la Escritura. Creámosle a la Escritura, seamos fieles a la Escritura. Aquí el texto que Juan cita es porque le traspasaron. Pero el llanto que se hace por él es cuando regrese. Cuando dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Si para ellos estaban muertos, ¿a qué se refiere ese mirarán a mí? Que lo verán vivo. Ese es el punto. Y alguien traspasado sobrevive, claramente está diciendo el texto que el Mesías iba a ser muerto, traspasado en el costado, y iba a resucitar y estar vivo. Entonces Zacarías lo que está diciendo, miren lo que leamos todo el versículo, para que quede claro, quizá un poco más la lectura. El 12 que estamos leyendo, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y oración. ¿Dice que sobre las personas exactas que mataron a Jesús? No, sobre todo los que están en Jerusalén, sobre todo la casa de David. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, llanto como sobre un unigénito. Cuando uno llora por un unigénito, llora por un hijo que ama. Así que no un llanto de rabia ni de enojo, sino que por el Espíritu de Dios ellos reconocen al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en el tiempo porchero, al regreso de Jesús, un gran grupo de judíos va a llorar por el Señor Jesús por haber sido de los que les traspasaban, en el sentido de que por un tiempo ellos negaron al Señor Jesús. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, cambiaron de pensar y van a llorar de él como por unigénito, dice. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo, cuando murió un rey justo. Dice, y la tierra lamentará cada linaje de por sí. El linaje de la dice, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Dice el linaje de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, etcétera, etcétera. Pero dice la tierra, es decir, no solamente la casa de David. Luego dice, y el linaje de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, el linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, y dice, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Por eso aquí dicen, todos los otros linajes, dice el Apocalipsis, no solamente los que le traspasaron, sino, y todos los linajes de la tierra. Es decir, cuando Juan habla aquí con el Espíritu, está tomando a Zacarías cuando dice, los otros linajes son los linajes de la tierra. Claramente está demostrando de que todos los linajes le van a lamentar, ¿cierto?, al verle venir las nubes del cielo. Pero algunos con espíritu de gracia y de oración, reconociéndole, como decía, habiéndole antes traspasado. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Usted cree que le va a quedar duda alguna a los que vean venir a Jesús en las nubes del cielo de que se equivocaron? Es pues nosotros, nuestra labor, no estar entre ese grupo, ¿cierto?, de los que le han desechado y despreciado. Entonces, Jesucristo en la cruz no era
un niño que no sabía lo que estaba haciendo. Estaba persuadido que las cosas, las escrituras, que lo anunciaban como Mesías, se estaban cumpliendo. Y además, tenían que sepultarlo lo antes posible el sábado, porque había otra escritura que los obligaba. ¿Cierto? Y esa otra escritura dice así: en Deuteronomio, estamos recordando cosas básicas que es bueno tener en la cabeza, nos ayuda. ¿Se acuerdan que a Jesucristo lo condenaron a una sentencia de muerte? Y la blasfemia fue responder: tú lo has dicho, al que le preguntó, eres tú el Hijo de Dios. Jesús fue muerto por causa de declarar que era el Hijo de Dios, según el criterio del Sanedrín judío. Por lo tanto, la sangre la tienen en las manos. ¿Se acuerdan cuando también pidieron crucifixión para Jesucristo? Dijeron ellos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, sin duda, si lo ven en las nubes del cielo, van a decir: este es el Mesías. No van a poder negar al Mesías cuando vengan las nubes del cielo. Y dice en el 22 aquí, citando la Escritura: cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrá colgado en un madero. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba de que él iba a ser levantado? Dice: no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas si falta, dice, lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces es evidente que era el que moría era para Dios en el antiguo pacto, ¿cierto?, alguien que contaminaba la tierra y no era sepultado. Así que no solo por motivo del sábado apuraron la muerte del Señor Jesús, sino también por esa escritura, que no podían ir por respetar el sábado, y además que no podían dejarlo en la noche colgado, sino que tenía que ser sepultado rápidamente. Así que la muerte de Jesús iba a ser rápida, muy rápida, ¿cierto?, dentro de un día. Aquí cuando se sentencia a muerte de alguien, pasan meses, ¿cierto?, años, para que se ejecute la sentencia. Jesús no hubo misericordia con él, ¿cierto? Se entregó al verdugo, que fue el Imperio Romano, fácilmente, ¿cierto?, en cosa de horas. Entonces, ahora yo vengo a recordar que si pasamos al otro capítulo de Juan, para terminar este capítulo, Juan 20, ahora sería 21, pero estaba en 19 ahora, Juan 20, disculpa, sí, me pido por los números. Y aquí dice: y el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón, Pedro y el otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor ante el sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Aquí solamente yo quisiera reflexionar sobre lo que dice. Lo primero que se le vino a la mente a María Magdalena cuando vio el sepulcro vacío fue que había resucitado. ¿No le llama la atención eso? Sí, le había dicho muchas veces antes, le había dicho que le iba a morir en manos de pecadores, pero al tercer día había resucitado. ¿Habían aprendido el evangelio que les había predicado? Lo primero que se le vino a la mente, y
diciendo que habían visto que habían resucitado a Lázaro. ¿Sí? Han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo vinieron al sepulcro y corrían los dos juntos. El otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Sabes quién es el otro discípulo? Juan. Tiene la humildad de no nombrarse, de lo que es evidente. Y bajando a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Vio los lienzos echados, mas no entró. Es decir, lo vio desde fuera, parece. Llegó luego Simón, se asomó así como la puerta, no me miró. Y luego Simón, Pedro, siguiéndole, entró en el sepulcro y vio los lienzos echados. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó. Aquí empezó el cambio del asunto. Este que había entrado primero, entró después que Pedro, o sea, llegó primero pero entró segundo. ¿Cierto? Y creyó. Y le cambió. Dice, y vio y creyó. Dice, porque aún no sabían la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Y cuál será esa Escritura del Antiguo Testamento? ¿Qué decía eso? Al menos en Isaías 53 hay dos declaraciones que hablan de eso, ¿cierto? Que después que haya puesto su vida en expresión vivirá por largos días. Después dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces ellos tienen que pensar de que si realmente iba a morir, también iba a resucitar, porque tenía que cumplir el resto de la voluntad de Dios para el propósito con que lo había traído. Así que no habían creído a esa Escritura. Y le accedía al templo. ¿Pero a qué Escritura? A la que hablaba de que Él iba a resucitar. El hermano y también iba a destruir el templo acá, ¿cierto? Sí, pero esa es otra Escritura. Ya. Concentrémonos en esta Escritura. Porque si no, nos vamos a perder del libro. Ya. Hay muchas escrituras, podemos citar aquí. Hay una escritura de aquí que se cumplieron los días de Cristo y también cercanos a la muerte, o durante la muerte. Pero aquí lo importante es que ellos fueron creyentes desde el momento que creyeron que Él había resucitado. Fueron testigos del momento en que Él murió, pero no fueron testigos oculares de la resurrección. No fueron la guardia que estaba ahí con Él. Así que se dio dos cosas, ¿cierto? María Magdalena pensó que habían robado el cuerpo. Muy normal, eso muestra claramente que esto no estaba fraguado entre ellos de decir, entonces ahora vamos a decir que resucitó para que todos crean y esto es un engaño que vamos a hacer por verdad en el mundo. No. Ellos mismos demuestran aquí que ellos no creían que había resucitado. ¿Quién dice eso? Precisamente lo normal es no creer, entre comillas, ¿cierto? Es no creer a la palabra de Dios. Pero así como Dios decía que iba a entregar su vida por los pecados del mundo, también decía que viviría por largos días en este mundo. Las dos cosas decía la Escritura. Pero ellos no habían creído esa Escritura. Y es por eso que su corazón no estuvo preparado por el momento. Y no pudieron enfrentar el momento y creer como corresponde, ¿cierto? Es el punto principal de lo que quiero decir hoy. Ellos no habían creído en la Escritura. Uno puede tener la palabra de Dios, saberla, como lo he dicho muchas veces. Pero algunos son pocos los que la creen y la retienen en el corazón y dan fruto, como dice la palabra del Señor. Esta palabra entonces, de que creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, constituye el Evangelio y es lo que nos salva. El cristianismo se inició aquí, desde este momento, desde el momento en que ellos creían que Jesús resucitó. Porque no hay que tener mucha fe para pensar que alguien se murió o creer que alguien murió, porque es lo normal. Y crucificado, quizás un delincuente, no hay mucha fe que ejercerlas. Pero creer que a alguien que el mundo fue desechado como un criminal, Dios lo levante, tanto por el hecho de que Dios lo contará como justo, en vez de lo que el mundo opinaba de él,
El evento mismo de la resurrección es sobrenatural, es difícil creer eso. Porque es algo que Dios no lo hace todos los días. Salvo si nos fijamos en el evento del nacimiento, que es una obra sobrenatural de Dios. La resurrección fue en el momento, en ese mismo día resucitó. El nacimiento de 9 meses que vemos la obra de Dios. Sin embargo, la resurrección es en un momento, en un abrir de ojos. Tal como nos sucederá a Jesús, tal como le sucedió a Jesús, nos sucederá a nosotros también. En el abrir de ojos seremos transformados. Y esto fue que Dios lo levantó de los muertos, como van a entender los discípulos, ¿cierto? Entonces dice aquí, más adelante, en el 9 cuando dice no sabía las escrituras. claro, porque aún no sabía la escritura que era en serio que resucitase a los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Es decir que hasta el momento, el único que había creído, ¿quién era? ¿En qué momento? En el sepulcro. Cuando vieron los lienzos. Claro. Dice, porque aún no sabían la escritura, que era necesario que resucitase a los muertos. Pero ¿quién fue? Confiesa aquí que creyó cuando vio los lienzos. Juan. Vio y creyó. Pero los otros discípulos aún no estaban totalmente convencidos. Y se fueron al aposento, entiendo por lo que dice la escritura. Y María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro, todavía pensando que lo habían robado, ¿cierto? De tal manera que dice, estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Y pregunto yo, ¿por qué no estaban los ángeles cuando Juan y Pedro miraron primero, sino que cuando Magdalena entró, ahí estaban, los vio? Bueno, me dirá, bueno, estaban antes, pero yo entiendo que hizo que lo vieran y empezamos la especulación. Pero aquí llama la atención que para la María Magdalena, Dios se le presentó como ángeles aquí. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y díceles, porque se han llevado a mi Señor. Todavía está pensando aquí el cuerpo. Todavía no tienen la cabeza en la mente de que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar. Dice, y no sé dónde lo han puesto. O sea, todavía lo consideraba su Señor, lo amaba, ¿cierto? Pero no creía que había resucitado o que iba a resucitar. Así que, como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí. Más no sabía que era Jesús. Y eso es más extraño aún todavía, porque tuvo tanto tiempo con él, ¿cómo no lo iba a reconocer? Sobre todo a las mujeres que son muy fijaditas, ¿cierto? A uno le sacan una foto a una cuadra. ¿Y por qué no lo pudo reconocer? ¿Qué había de distinto en él? En 4 dimensiones. ¿Cierto? Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, tampoco Jesús estaba vestido de ropa esplendorosa, ¿cierto? ¿Sabes lo que es un hortelano? El que cuidaba el jardín. Pensando que era el hortelano, dícele, Señor, y tú, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele entonces Jesús, María. Entonces las mujeres dicen, bueno, si saben mi nombre, me conocen. Volviéndose ella le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques porque vos no soy a mi padre, mas ve a mis hermanos y diga, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a mis hermanos, o sea, se lo tuvo que haber dicho a ellos, que se habían ido antes ya al aposento. Porque María Magdalena se había quedado dando vueltas ahí alrededor llorando porque pensaba que le habían robado el cuerpo. El maestro, ¿cierto? Y dice, fue María Magdalena como a las 9, dice, dando las nuevas a los discípulos. O sea, aquí está la segunda creyente, pero fue porque lo vio, ¿cierto? Y le habló, que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, ¿qué sería tarde más o menos? Porque esto ocurrió en la madrugada. Pensemos como a las 6 de la tarde, quizás 8. Cerrado, dice, las puertas. Dice donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Todavía estaban demonizados, dice claramente. Vino Jesús y puso en medio y dijo, les pasa a vosotros. Y como he dicho esto, mostróles las manos y el costado. ¿Por qué conservó las heridas?
que creyeran. Era el testimonio, ¿cierto? Para que creyeran. Claro, si se presenta así, otro tipo, ¿cierto? Las manos de el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como he dicho esto, díjole Tomás, el tomar el Espíritu Santo. A los que los remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieron les serán remitidos. Empero Tomás, uno de los 12 que se dice el primo, había dicho: si yo no meto la herida del Señor. Estaba con ella. Pero miren, después, 8 días después, pasaron 8 días. A ver, sumamos por día domingo, esto quedaría día, a lo mejor más matemáticas, sumen de 8, ¿qué día sería? Martes, ¿no? Se sería así, domingo, lunes, martes. Puede haber sido un martes. Ustedes saben más de matemáticas que yo. Lo que yo sé que, ¿cierto? 5, 6, claro. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, parece que era en el mismo lugar. Y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas. Y declara las puertas cerradas, o sea, no abrió la puerta, apareció. Y dijo: pasa a vosotros. Luego dice a Tomás: métete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá a tu costado y métete en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. O sea, ¿cómo era hasta ahora Tomás? Un incrédulo, redomado. Había ¿cuántos discípulos que le estaban diciendo? Y él no creía. Y había visto la señal. O sea, andaba por ahí nomás con el pueblo de Israel. Pero los otros lo habían visto. Los otros lo habían visto, la gran diferencia, ¿cierto? La gran diferencia. Entonces, digamos que hay alguna gracia en la fe de los discípulos. No, El más adelantadito de todos fue Juan. Porque no se le apareció el Señor, no lo vio. Simplemente vio lo lindo y creyó. Creyó que había resucitado. Y eso yo lo destaco. Y después vamos a hacer un análisis de por qué él puede haber creído antes que los demás, que es muy interesante. Pero el punto es que el pueblo, el Espíritu de Dios, no que le reveló en la mente estas cosas. El concepto de que Juan siempre manejó la idea en la mente por el Espíritu de Dios que Jesús era la vida. ¿Cierto? Es eso lo que puede haber ayudado a entender que él se había levantado. Cristo ya se lo había dicho como 3 veces. Sí, pero acuérdense que eran todos para ellos. Bueno, ahí llegó el momento de leer. Entonces aquí dice: entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí toma atención: bienaventurados los que ven este video, los que están aquí, todos los que no vieron ni creyeron. Y a eso nos envió el Señor a predicar. Entonces aquí está la prueba de nuestra fe. Nosotros no podemos. Dios va a probar a sus verdaderos hijos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos? Los que sin haber visto al Señor resucitar, sin haber metido los dedos en las llagas, creemos como Juan creyó en las Escrituras, en las palabras de Dios que lo señalan como Mesías y en el testimonio que dan los discípulos acerca de él. Entonces, los discípulos ni siquiera por lo que dijo María Magdalena estaban totalmente convencidos, ¿cierto? Sino que tuvieron que verlo para poder creer. Y principalmente aquí Tomás, que sacó el sombrero de la incredulidad, ¿cierto? Pero dice el verso 30, en relación a lo que hizo después de la resurrección. Ojo aquí, porque ese es el contexto. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ya resucitados, ¿entienden? Las cuales no están escritas en este libro, empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, fíjense que Juan circunscribe la vida eterna que vamos a recibir en creer en estos eventos, en que Él murió por los pecados nuestros y en que Él resucitó conforme a las Escrituras, y que en la cruz y en la resurrección se consumó toda la obra de la salvación necesaria para nosotros. Cualquiera que le diga alguna cosa más, aunque sea muy buena, ¿cierto?, está pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. La prueba nuestra es creer sin haber visto estas cosas que están anunciadas por el profeta, por el testimonio profético y por el testimonio apostólico. El verdadero Hijo de Dios se convence por lo que el Espíritu de Dios habla en las Escrituras. Así que terminando lo que quiero decir,
ahora me explico muchas cosas que Jesucristo cuando se le apareció a todo el mundo. No hizo un tour, Los testigos del pueblo. sino que escogió aparecerse a los que antes había determinado para que fueran sus testigos, que eran sus discípulos. ¿Cierto? Y a todos los que le vieron. Y esto de que los haya escogido antes para ver las señales, estando ellos en la ignorancia absoluta, siendo meros testigos del nuevo evento, ellos pueden decir, miren, yo no sé si será o no será, sobre ustedes que tienen palabra de vida eterna, tienen la promesa de la vida eterna, pero yo sé que Dios está contigo, si no, no podría hacer esto, hasta ahí llega la comprensión de ellos. Pero de que era Mesías, el ungido, solamente Pedro pudo responder eso por el Espíritu de Dios, confrontado una vez. ¿Cierto? Vosotros, ¿quién es el que yo soy? Ahí empieza a formarse el concepto de cristianismo, sin que me comprenda el otro. Pero el punto es que ellos no estaban persuadidos por las Escrituras, ¿cierto? De que Él tenía que padecer y resucitar. Pero si nosotros creemos estas cosas, tenemos vida en su nombre, como dice que al final del versículo del capítulo 21. Estas pedras son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que es el Cristo? Que es el Mesías anunciado en la Escritura, ¿cierto? El descendiente de David que va a reinar para siempre sobre todo, el Mesías. Que Jesús es el Cristo. ¿Y para qué? Para que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo de Dios, Salmo 69. Mi Padre eres tú, ¿recuerdan? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Finalmente, en Hechos, Hechos 10, verso 34 en adelante. Dice, entonces Pedro abriendo su boca, no era el Pedro de no era el Pedro que estaba aposentado al Juan en ese domingo de mañana, ¿cierto? Dijo, por verdad, hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia sagrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel. Estoy leyendo en el 10:36, claro. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Miren el argumento principal, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, fíjese que aquí Juan pone como punto de partida el ministerio de Cristo, el bautismo de Juan para el arrepentimiento. O sea, desde ahí en adelante el Señor Jesús empezó a orar y a manifestar su poder. Cuanto a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios de Espíritu Santo, eso lo hizo referente a lo que pasó en el Jordán, ¿cierto? Y potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea. Fíjense, ese es el argumento. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea. Aquí Pedro está realmente convencido de esta idea. Jesús me escogió a mí para que yo fuera testigo de las cosas que demostraban que Él era el Cristo. Para que yo fuera testigo de estas cosas, de su muerte y de su resurrección y de todas las señales que hizo en Dios. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea. Y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. ¿No? Fuimos testigos de eso. Dice, de un madero, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciera manifiesto. Lo que estábamos leyendo, ¿cierto? No todo el pueblo, miren, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Eso es saber a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
A este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Está donde está hablando Pedro? Estas cosas el Espíritu Santo cayó sobre todos los que venían al sermón. Y esto pasó en la casa de Cornelio. Y vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Todos los profetas. A este da testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre. Entonces, es eso a lo que Dios nos quiere reducir, a la fe en que Jesús murió para que los pecados, todos sean perdonados, ya que como solo están todos cubiertos, es decir, están todos pagados por la vida de Cristo. Y creer que resucitó también constituye parte de nuestra fe. Por eso Pablo dice que el evangelio que nos ha predicado es que Cristo murió por tus pecados, ¿cierto? Y que resucitó al tercer día. Si retenéis esta palabra, sois salvos, si no, dice, creíste en Él. ¿Pero a quién se le apareció? A los testigos que Dios había antes ordenado, es decir, a los que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Fíjense la frase. Y aquí, Los que hemos palpado, dice. Los que palparon. bien, en Juan 21 terminamos. Dice así, 21.1, San Juan 21.1. Después se manifestó Jesús otra vez, ya llevo 3 veces contadas, hermano, en la mañana del domingo, en el aposento alto, 8 días después, ya después, ya no le pone fecha, dice, después se manifestó otra vez. Si seguimos la degradación de Hechos, dice que estuvo 40 días apareciéndose aproximadamente. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberías, o en la mar de Galilea, si usted quiere llamar. La mar de Tiberías es decir, en la parte del mar de Galilea que está en la ciudad de Tiberías, que significa ciudad de Tiberio, por si acaso, una ciudad romana antigua. Y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, ahí está el incrédulo, que había dado a la creyente, Natanael, que era de Caná y de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros de 2 de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. Dícele, vamos, dice nosotros también. Fueron y subieron a una barca, aquella noche y no cogieron nada. Se repite la historia. Y venida la mañana Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Aquí falló también, todos los discípulos que estaban, no pudieron distinguir que era Jesús, así como también de la resurrección María Magdalena. Díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondióle, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Esto fue lo mismo que me dijo también cuando estaba pescando antes de su muerte. Entonces le echaron y no la podían de ninguna manera sacar porque él dice, por la multitud de los peces. Aquí lo voy, a lo que viene a decir ahora. Porque a los que comimos y bebimos con él después de que resucitó. Entonces aquel discípulo, el cual amaba a Jesús, dijo a Pedro, otra vez, el más adelantado, el Señor es. Pedro, es el Señor. Segundo, ve que Juan describe haber entendido, aunque puede parecer símbolo de orgullo aquí, ¿cierto? Como que se está poniendo por sobre los discípulos, pero aquí la verdad está diciendo, dice Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como yo, que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echó su hermano. De vergüenza, ¿cierto? Tal como Adán, escondido de la presencia, ¿cierto? Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de la tierra, sino que como 200 codos, eso es 100 metros, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, fíjense en esta parte, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjense la escena, cuando habla de acá de fuego, sería el fuego donde ya está dando brasas, ¿cierto? ¿Cierto? Un pez encima de ellas y pan. Y dice Jesús,
traed de los peces que cogiste ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red y la tierra llena de peces. Dice, llena de peces, de grandes peces, dicen, no eran chicos. 153, no se olviden de ese nombre. Y siendo tanto, la red no se rompió, o sea, también era sobrenatural que no se llamara, era normal que se rompiera. Dice a Jesús, venid comer. Comimos y bebimos después de que resucitó. Venid y comer. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo quién eres. Comió con ellos, ¿cierto? Después de resucitado. ¿Qué significaba para ellos? Que no era un fantasma, de otra parte de la apareció ahí también. Entonces fíjense cómo ellos llegaron a la convicción de creer en el Señor Jesús por señales tan claras como sus señales en los manos, en los clavos, ¿cierto? Y aquí, por el milagro de la pesca, repitió el mismo milagro de la pesca, ¿cierto? A fin de que creían que era él, pero también comió con ellos, como uno más, ¿cierto? Para que creían que no era un espíritu o un fantasma, como podían creer según su superchería que el pueblo creía, sino que no tenían ya necesidad de decir, si eres tu Señor, sabían que era él, por la señal que había hecho. Así el Señor les ayudó a su fe. El desafío nuestro, ¿cierto?, es que Dios nos pide que creamos en el Cristo. Y somos más bienaventurados, dice. La fe nuestra es como la de Abraham, ¿cierto? Abraham vio el día, pero por la fe, y se gozó. Nosotros vemos por el testimonio profético el día, y nos gozamos. Dios permite que esta fe, ¿cierto?, que creen en el poder de Dios, que para nosotros no es posible, sea en nuestro corazón cierto, la fe en que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, por saber que, habiendo muerto nuestros pecados, Dios lo levantó y le sentó a su diestra, para darnos a nosotros la certeza del perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero nos alargaríamos más. Entonces, quise demostrar entonces que nuestros discípulos fueron lentos en comprender la Escritura, precisamente comprendieron y Jesús les ayudó para que fueran nuestros testigos. Ellos pueden decir, no, yo no creo con las Escrituras, yo sí, ya sé yo estuve con él, yo escuché esto, ¿cierto? Así que nos ha llegado a la primera fuente. Los discípulos, los profetas hablaron, ellos vieron las cosas cumplidas y fueron testigos de las cosas. Así que, ¿la Biblia qué es? Nada más ni el testimonio, nada más ni menos que el testimonio de profetas antiguos y de personas que vieron, testigos presenciales, que fueron los discípulos escogidos por Dios, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que digamos bien su nombre. Que Dios les bendiga. Amén.